Siendo hoy 29 de mayo del 2023, les voy a contar una noticia porque siempre me han estado preguntando, Monseñor, el Señor que le ha mostrado a los niños, Monseñor, ¿qué sabe? Monseñor, no sé qué. Anoche tuve un sueño y se los quiero contar. Hace unos días hablamos, creo que fue el viernes que hablamos de los niños, porque me preguntan mucho, los perdidos en la selva. Y hablamos de la selva y hablamos de ellos. Anoche tuve un sueño. No fue muy claro, por eso en los sueños hay que pedir confirmación, hay que estar orando y pidiéndole al Señor. Que estaban en un lugar selvático, los niños, los vi, los 4 niños estaban ahí. Y aquí me están diciendo, junio temblará fuerte en el centro del país. Bueno, esperemos a ver, Jorge, pidámosle al Señor, esperemos porque vienen fuertes sismos, pero Dios es grande y Dios está con nosotros. Entonces, que estaban ahí estaban como bien, como en un campamento, una cosa así. Habrían bastantes militares alrededor de ellos. No sabía distinguir bien si eran militares o eran otras personas, pero estaban con uniforme y estaban bien, yo los vi bien ahí. Y que aparecían o habían como una entrega de esos niños a otro grupo, una cosa así. No vi con claridad, entonces tienen que perdonarme porque no vi con claridad el sueño. A veces los sueños no son tan nítidos como uno quisiera, pero que aparecían pronto. En el sueño me decían que era pronto. Esperemos a ver en las manos del Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor, así como les comenté el sueño del Papa Francisco y hemos estado orando y miren que él ha estado mejor. Sigamos orando para que él siga estando mejor. Es mi deseo. Yo creo que es el deseo de muchos de que el Papa Francisco dure muchos años con muy buena salud y que estos niños aparezcan rápido. Y no solo ellos, sino mucha gente que se desaparece, mucha gente que sufre, mucha gente que vive muchas cosas terribles en el mundo. Estamos orando por todos ellos. Entonces me sentía muy contento en el sueño por eso. Entonces dejémosle todo en las manos del Señor. ¿Qué extracto del sueño? De que van a aparecer. En el sueño eso era lo más claro. Entonces, cómo aparezcan, de qué forma, lo importante es que estén bien y aparezcan. Oremos y pidámosle. Y es, Ana María, un verdadero milagro. Esto podría ser la noticia no solamente del año. Esto era contra todo pronóstico y lo ha confirmado ya en su cuenta en Twitter el presidente Gustavo Petro. Una alegría para todo el país. Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. Y publica el mandatario una fotografía en su cuenta en donde se alcanza a ver a los soldados de las fuerzas especiales del ejército colombiano atendiendo a estos niños que ya fueron rescatados, que están en poder de las fuerzas militares colombianas y también están en compañía de indígenas que se sumaron a esta búsqueda que ha sido incesante durante todos estos días. Y es que, Ana María, ¿cómo concebir que una avioneta monomotor que iba de Araraquara a San José del Guaviare, que se estrelló en medio de la selva más inhóspita que ustedes, televidentes, se puedan imaginar, estén con vida? Una niña de 13 años, una de 9 años, un niño de 4 años y una niña de 11 meses de nacida. Esto es una cuestión que de verdad da placer contarla, porque es una noticia que trae esperanza, que trae alegría a todo un pueblo que se había unido en oración pidiendo por esos niños. Su madre murió en la avioneta al momento del impacto, murió el piloto y otro señor que iba en ese vuelo, y ahora aparecen con vida 40 días después en la selva. Esto no es ni siquiera para un guión de Hollywood, es una cosa que nadie tenía
como ya en mente, pero ha ocurrido en Colombia. Estos niños son indígenas y por su experticia en estas zonas lograron sobrevivir. Las fuerzas militares habían conseguido en días pasados muchas pistas, biberones, pañales, frutas que habían sido masticadas, habían lanzado desde helicópteros hasta la zona kits con alimentación. La abuela de la niña había grabado mensajes y los helicópteros lo estaban reproduciendo a través de parlantes desde el aire para que los niños escucharan y no se movieran mucho y poderlos ubicar. Pero hay un dato que además es bien curioso, y es que en estos días anteriores se perdió uno de los perros entrenados por el ejército para estas operaciones de búsqueda y rescate. Se conoce como Wilson. Este perro estaba perdido, pero al parecer lo que pasó es que había seguido las huellas de los niños y los localizó. Es decir, además de este milagro que ocurrió, el perro fue quien localizó y ubicó a los niños, según nos han confirmado fuentes de las fuerzas militares. Repito, aparecieron con vida después de 40 días de un accidente trágico en las selvas del Guaviare. 4 niños indígenas de 14, 9, 4 años y 11 meses de edad. Es un verdadero milagro que hay que decirlo, porque no es otra la palabra que resume lo que ha ocurrido en Colombia en estos momentos. Es un país que está esperando tantas buenas noticias en medio de tantas dificultades, de tanta violencia, y aparece esto que de cierta forma pues es una especie de bálsamo para el país y que ha sido confirmado por el presidente Gustavo Petro. Ana María. Qué bueno que de vez en cuando, Fernando, podamos dar este tipo de noticias, ¿no? Ahora, ¿se sabe cuál es el estado de salud de estos menores? Están siendo atendidos por personal del ejército que está en la zona, que están totalmente entrenados para este tipo de situaciones. Son las fuerzas especiales del ejército que han estado durante años en esas regiones, primero combatiendo a los grupos armados ilegales, pero tienen enfermeros, tienen médicos, tienen socorristas que están allí en el lugar y están dieron esos primeros auxilios y ya están siendo trasladados, es lo que nos dicen, hacia San José del Guaviare, en donde van a tener toda la atención médica necesaria. Otro punto que hay que decir, Ana María, es que en esta búsqueda participó el padre de los niños, que desde el primer momento dijo: tengo la seguridad de que están con vida, que están vivos, porque no aparecieron en el lugar en donde ocurrió el accidente. Allí solamente fueron rescatados los cuerpos de 3 personas que murieron en el momento de los hechos. Y por eso continuó la búsqueda incesante, sin tregua, de todos estos militares que son unos verdaderos héroes, y también los indígenas que conocen bien la región, y buscando palmo a palmo. Es una selva tan compleja, Ana María. Yo he estado en ese lugar en el pasado y te puedo decir que en 1 kilómetro cuadrado tú te puedes perder, porque es tanta la espesura, árboles de 30 o 40 metros de altura, las noches son inclementes, los animales, los mosquitos, todo tipo de peligros, y que estos niños aparezcan con vida es realmente un milagro, no se puede decir de otra forma. Hay que decir que ya van a ser llevados hasta un centro médico para su atención, y el presidente Gustavo Petro en breve se dirigirá al país para dar los detalles de este hallazgo que, te repito, como tú decías, pasó de ser la Operación Esperanza a la Operación Milagro, porque no hay otra forma de expresarlo, Ana María. Fernando, ¿hay información sobre cuán lejos estaban estos menores del lugar donde tuvo lugar el accidente, donde se estrelló la avioneta? Ana María, el ejército hizo todo un mapa con señales satelitales de cada punto en donde iban encontrando algunas de las pistas, y es que es muy poco lo que se puede avanzar. Es decir, hablar de 1 kilómetro en esa selva es de una magnitud impresionante, porque es llena de fango, de barro, llueve casi todo el tiempo. Yo no quiero ni imaginarme cómo serían las noches de estos niños solos, perdidos, sin ninguna ayuda. Es que estamos hablando que existía allí una menor de 14 años, pero también un niño de 11 meses. Es decir, las posibilidades de que sobrevivieran eran mínimas, pero lo lograron. Lo lograron porque conocen el terreno, conocen el territorio, conocen cómo es la selva, y ellos han vivido siempre allí. La abuela siempre tuvo la convicción de que estaban con vida, el abuelo también, un abuelo tío y su padre, que estuvo todo el tiempo en la selva buscando.